Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Daniel Rodríguez, que es el profesor de Dirección de Personas en la Universidad Europea. Bueno, antes que nada, Daniel, ¿nos puedes contar un poco qué haces fuera de lo que es el ámbito de la universidad? ¿Qué tal, Pablo? Pues bueno, fuera del ámbito universitario, antes incluso de empezar en la Universidad Europea de Canarias, yo monté mi empresa en el año 2012 con otros socios, Grupo Chinés, es una empresa que nos dedicamos a formación, consultoría, desarrollo de proyectos. Es verdad que es el 2018 cuando empecé a dar clases, pues están ellos más llevando el ámbito de la empresa y yo aquí más dedicándome a la formación. Pero también hace un corto periodo de tiempo con otro socio acaba de montar una asociación Moravesa para el desarrollo y la formación de la ciudadanía, en el que básicamente estamos intentando desarrollar algunos de los objetivos de desarrollo sostenible en relación con algunos países de África y de Latinoamérica, empoderando desde el ámbito canario. Entonces, bueno, dentro de mis posibilidades, porque es verdad que el mundo de la formación lleva bastante tiempo, siempre me gusta estar en contacto con proyectos empresariales o de asociaciones fuera del ámbito universitario. Vale. Bueno, precisamente estamos hoy aquí para hablar del tema de la contratación de los jóvenes y en ese sentido te voy a hacer una serie de preguntas y vamos a ir charlando a ver qué sacamos de conclusiones sobre este tema. Para tener claros los términos antes de empezar la entrevista, ¿a qué edad consideras que se deja de ser joven? En el ámbito empresarial, claro. La verdad que es una pregunta bastante curiosa. Si nos miramos en el ámbito legal o de las estadísticas incluso, normalmente cuando hablamos jóvenes en el mercado de trabajo, nos referimos a menores de 30 años. Si tú vas a ver las estadísticas de desempleo, del INE, siempre te ponen el corte de jóvenes a menos de 30 años, o cuando vas a ver determinadas subvenciones o ayudas para la contratación de jóvenes, es para menos de 30 años. Yo tengo más de 30 años y me sigo considerando joven. Entonces, bueno, la verdad que es bastante relativo, pero el corte suele ser los 30 años. Vale. En su opinión, ¿es notable la diferencia entre la contratación, por ejemplo, de alguien que acaba de salir de la universidad o alguien que ya tiene mucha experiencia en el sector? Sinceramente, y esto es quizás una opinión personal mía, la realidad es que no. O sea, nosotros también, tal cual hemos ido viendo en la asignatura, es importante que en las empresas o en la asociación o en donde vayamos a contratar, definamos sobre todo muy bien las funciones del puesto para el que vamos a buscar a alguien. Y muchas veces esas funciones pensamos que solo las puede desempeñar una persona que lleva ya 3, 4, 5 años en el ámbito de trabajo, vas a buscar una oferta de empleo y te ponen siempre experiencia mínima 2 años. Pero luego ves las funciones o las tareas que te piden y no tienen nada que ver con la experiencia. Las puede cumplir alguien que Las puede acaba de cumplir salir. alguien perfectamente que ha salido de la universidad y que le han enseñado a desempeñar esas funciones en las asignaturas o en sus prácticas. Entonces, mi sensación, y bueno, yo también a la hora de contratar personas, muchas veces contrataba gente joven porque tenía mejores funciones, mejores competencias, mejores habilidades que una persona mayor, y otras veces al revés, porque en realidad el ámbito o la edad sobre todo es importante para trabajos muy concretos o cuando consideras que no vas a tener tiempo a veces de formar a la persona que llega, pero de resto no debiera haber, bajo mi punto de vista, esa diferenciación en el mercado de trabajo de personas jóvenes y personas más mayores, por así decirlo. Vale, entonces, para concretar ya esta pregunta, ¿qué consideras necesario en la persona que vas a contratar para tu empresa, más allá de la diferenciación de edad y experiencia? O sea, ¿en qué nos podemos basar? Reformulando un poco la pregunta, lo más importante es que la empresa haga un buen proceso de selección de personal. O sea, yo, por ejemplo, estos días hablaba con un amigo mío que para un puesto de trabajo en el que va a tener responsabilidad de gestionar millones de euros, la decisión de la contratación es una entrevista mediante teleconferencia. Eso es un disparate. Claro. Entonces, evidentemente, si tú vas a hacer ese proceso de selección, ya estás empezándolo a hacer mal, lo que no. Entonces, si tú lo que quieres hacer una buena selección, realiza un assessment center donde hagas entrevistas, dinámicas, pruebas de juicio situacional, pongas a la persona en situación, que te demuestre que sepa hacerlo. Y una vez que tú has definido eso bien, luego ya simplemente tienes que garantizar que la persona que te llega a la selección cumpla con esos requisitos y con esas habilidades. Entonces, lo primero es hacer un buen proceso de selección. Y luego la gente que te lo pasa, y a partir de ahí, ya te garantizas de que te va a cumplir con lo que tú quieres. Vale. Y luego, algo que se suele olvidar también en las empresas es que, oye, para algo están los periodos de prueba.
por lo que sea te sale mal la selección, bueno, pues tú puedes ver siempre en las primeras semanas, oye, este candidato no era el idóneo, rescindimos el contrato en el periodo de prueba, que no hay que hacer ningún tipo de indemnización, y miramos de los siguientes que habían venido y que habíamos quedado como segundo o tercera posición, así siguen interesados y contratamos con ellos. Entonces, bajo mi punto de vista, es súper importante el realizar bien ese proceso de análisis de puesto de trabajo. Okay. Ajá. Yo no sé tú esto cómo lo viste en la asignatura, si consideras que es importante, que no es importante. Sí, yo con todo este tema pues estoy bastante de acuerdo con lo que dices tú. Al final lo importante es hacer un buen proceso de selección, cumplir con todas las etapas y hacerlas en orden y en cada paso hacer lo que implica esa parte de la contratación. Entonces, pues en ese sentido, obviamente creo que los candidatos que cumplan con todos los requisitos que se les ha puesto delante y que pasen todas esas dinámicas que se les han puesto, pues son los más idóneos para ocupar el puesto, independientemente de la edad que tengan. Que es verdad que es importante la experiencia, como tú dices, pero también está el periodo de prueba y al final, si solo valoras la experiencia, pues ningún joven va a entrar a trabajar porque no tienen experiencia. Claro. Y que en realidad la experiencia, hombre, evidentemente te ayuda el haber tenido contacto con el mundo laboral, pero para mí solo es importante cuando, oye, yo necesito un trabajador que para este puesto pues ya tenga contactos con proveedores, Cada con puestos clientes, más, a lo mejor más de rango superior, de ¿no? dirección, en el que tú digas, mira, necesito que sepas quiénes son las personas importantes, las empresas importantes del sector, Claro. los proveedores, que directamente yo te ponga a trabajar y que tú ya tengas relación con ellos. Solo ese es el caso en el que yo veo que es importante esa experiencia, porque de hecho también nosotros vemos aquí en el ámbito universitario, nos formamos en unas metodologías, salen nuestros aquí súper preparados, incluso con mejores capacidades de idiomas que gente que ya está trabajando en el mercado de trabajo, que utilizan unas metodologías más desactualizadas, y las empresas, por seguir pidiendo ese criterio de experiencia, se está perdiendo la incorporación de esas nuevas maneras de trabajar, esas nuevas metodologías que ustedes desde aquí pueden llevarlas a las empresas. Esa es mi humilde opinión. Pues hilando con eso último que acabas de decir, ¿crees que realmente la formación de hoy en día está por encima de hace unos cuantos años y que eso es un factor diferencial para los jóvenes? Totalmente de acuerdo. Yo, ese cliché o esa falsa creencia que hay en la sociedad de que hoy en día se sale menos preparado a la universidad es un disparate. O sea, yo me comparo cuando estudié, y sé que no soy tan mayor, y hoy en día ustedes salen muchos más preparados en el ámbito universitario, y también porque antiguamente terminabas la carrera y empezabas a trabajar. Hoy en día, por las reformas universitarias que han habido, ustedes es que salen con una formación en el grado súper específica, más práctica de cuando se estudiaba antiguamente, sí. Les meten asignaturas en idiomas, hacen máster, ¿sabes? Que realmente cuando acaban su formación, por así decirlo, académica, salen más preparados que cuando salíamos, al menos en mi época, y eso es lo que he vivido yo. Bueno, cambiando un poco de tema, en lo relativo a la contratación de jóvenes, ¿hay algún tipo de beneficio que se ofrezca a las empresas por contratar a este tipo de personas? Sí, es verdad que es algo un poco complejo. Tenemos diferentes beneficios. Aquí yo siempre recomiendo lo mismo, por lo menos aquí en el ámbito de Canarias, si yo quiero contratar a alguien, hablar con FIFEDE, que es la entidad que tiene el Cabildo de Tenerife para el tema de empleo, y hablar con la Cámara de Comercio. Por ejemplo, en la Cámara de Comercio, jóvenes de menos de 30 años que estén adscritos dentro del programa de garantía juvenil, las empresas que contraten a esos jóvenes tienen unas buenas deducciones en las cuotas de seguridad social. Entonces, sí que hay beneficios. Lo que pasa es que las empresas muchas veces no lo saben, los jóvenes tampoco. Entonces, yo antes de contratar a una persona, si veo que es menos de 30 años, le pregunto, ¿estás en garantía social? No. Oye, vamos a hablar con la Cámara de Comercio, a ver si te podemos meter el programa de garantía social. ¿Qué obtienes eso? A lo mejor lleva aparejado que tengas que realizar alguna formación con ellos, pero mira, genial, así vienes más formado todavía. Claro. Y en función también del tipo de contrato, sí que hay deducciones a la seguridad social. A veces salen programas de empleo, eso del Cabildo de Tenerife o incluso de determinados ayuntamientos asociados a fondos sociales europeos, entonces sí que hay ayuda. Y luego dentro de los contratos estatales, de las modalidades de contratos estatales, también hay, pero más aparejados sobre todo los contratos de práctica y de formación para el empleo, que son contratos en los que se cobra menos porque se supone que es para formarte. Pero en contratos de los que digamos normales, sí que hay ayuda, la deducción de cuotas en la seguridad social, pero asociado a la Cámara de Comercio y muchas veces a Cabildo de Tenerife. Vale.
Desde un punto de vista ético, ¿cómo ves de moral contratar a una persona joven por el simple hecho de ser joven en vez de a una persona de mayor edad que está en igualdad de condiciones con el joven o incluso por encima? La verdad que es una pregunta bastante comprometida. Ujú. A ver, sinceramente, cuando vas a contratar a alguien para tu empresa, no creo ni que tengas que tener en cabeza o en mente el tema de las ayudas, sino cuál es la persona que mejor va a desempeñar las funciones en tu empresa y también la que tú consideres que a largo plazo va a tener un mayor desarrollo o va a alcanzar un mejor potencial. Una vez que has tomado la decisión, pues tú evidentemente como empresario, pues sí tienes que ver otra serie de ventajas objetivas. Oye, por la edad que tienen los candidatos, pues yo me pongo en contacto con mi asesoría y le pregunto, oye, que estoy en proceso de selección de personal, tengo en primera posición a este candidato que tiene 25 años, ¿qué tipo de ayudas hay en el caso de que haya una contratación? Que me diga, oye, la otra persona tiene 47, lleva sin trabajar no sé cuánto tiempo, ¿hay también algún tipo de ayuda? Yo eso tengo que saberlo antes de tomar la decisión y me puede ayudar a decantarme por uno u otro, pero no puede ser el principal motivo, ¿vale? Si ese es el principal motivo, aparte que no es una decisión moral correcta, no estoy contratando al mejor candidato para mi empresa. A partir de ahí, insisto, el ver todas las ventajas y ayudas que hay, por supuesto, el no tener eso en cuenta, Claro, sería de no. mal empresario. Exacto, hay que tenerlo en cuenta, obviamente. Bueno, como decías, también valora mucho la empresa que el trabajador al que vayas a contratar rinda a largo plazo. En ese sentido, obviamente los jóvenes, y más en la época en la que vivimos, pues les da ganas de probar cosas nuevas, viajar, irse a otros trabajos, no estar estables en una empresa durante un montón de años que solo veíamos en generaciones anteriores. ¿Cómo valora eso la empresa a la hora de contratar? Yo creo que es parte hoy en día natural del mercado de trabajo. Hay que tenerlo en cuenta. Hoy en día, primero hay que tener claro de que, bajo mi punto de vista, hay pocos empleos en los que tú necesites una gran presencialidad de los trabajadores. Es decir, que a lo mejor el concepto que trabajábamos en la asignatura de salario emocional es importante tenerlo en cuenta. Oye, yo tengo un trabajador que me pide que unos determinados meses al año se pueda ir a trabajar a otro país, a otra ciudad, o que dentro de mi empresa no siempre esté encasillado en las mismas tareas, sino que puede ir cambiando de departamento. Entonces yo eso lo tengo en cuenta. Si es un trabajador bueno y me está desempeñando unas buenas tareas en un departamento y lo forma y me pasa al otro, me lo va a seguir haciendo bien en el otro puesto. La clave esta también es el desarrollar con él un plan de carrera profesional. Es decir, oye, tú, pues, cómo te ves, cómo no te ves, qué necesitas, qué demandas. Que por lo que sea él toma la decisión de irse, oye, genial. Sí, también es lo que te decía antes. Hoy en día tenemos una gran cantidad de jóvenes muy bien formados en el mercado de trabajo. Y por lo que sea, este se me tiene que ir. Va a venir otro. Sí, seguramente consiga otro, Ajá. oye, no igual, pero con muy buenas habilidades. Y este que se ha ido, y también es algo que tenemos que tener en cuenta hoy en día, nunca perder el contacto. O sea, lo que hablamos del networking, mantener las redes de contactos, oye, se me ha ido un trabajador que lleva 5 años conmigo a trabajar a otro país, pues a lo mejor él en ese país me puede ayudar a expandir mi negocio, a generar contactos a donde haya ido. Entonces incluso eso me puede beneficiar. O dentro de un tiempo vuelve a España o a Tenerife o a Canarias y esa experiencia que ha acumulado afuera pues me puede ayudar. Entonces a mí me ha pasado ese tipo de casos y yo a los trabajadores que se me han querido ir fuera, yo los ayudo. Porque yo sé que si los trato bien... Puede ser bueno a largo plazo para ti a mí también. me va a ayudar eso. Entonces yo eso lo veo incluso como una ventaja y no como una desventaja. Muy interesante, muy interesante. ¿Tú tienes pensado irte en algún momento o te trabajando siempre en el mismo sitio? No, a mí eso de la estabilidad no va conmigo. ¿No? Yo soy también de ir probando en diferentes sitios, pero es verdad que si la empresa tiene en mente esa visión que estás comentando tú y te ayuda a que tú expandas y vayas a otros sitios y conozcas otras culturas y tal, porque luego le va a venir bien también a la misma empresa, pues me parece genial. Claro, es que hoy en día, insisto, oye, depende de cada trabajo, pero si lo piensas, hace falta que estés todos los días en el mismo sitio trabajando. Y menos ahora con el tema que estamos viviendo. El tema de cada COVID vez que estamos teniendo, si Ajá. tú puedes estar en casi cualquier lugar del mundo y tener una conferencia, una relación con el cliente, hacer un pedido, ¿sabes? Algo cuando Se pueden compaginar básicamente. Claro, sí. poder compaginar, yo creo que esa es
de las pocas enseñanzas positivas que podemos sacar de la pandemia, yo creo que esa es una de las más importantes, ¿sabes? Que trabajar no significa estar sentado en una silla en una oficina, sino que puedes desempeñar tus funciones, depende de cada trabajo, pero en otro sitio. Sí. Entonces eso es importante. Bueno, por último y a modo de resumen, ¿cuál crees que es la mayor ventaja que te ofrece contratar a una persona joven por encima de una persona de una edad mayor? Esto es un aspecto también súper interesante y que yo lo he vivido tanto desde el punto de vista de trabajador y también como empresario. Cuando tú coges a una persona, por así decirlo, saliendo de la universidad, no se ha generado en ella todavía lo que hablamos de cultura de empresa, esos valores, esas creencias y el cómo comportarse en la empresa, no se la ha generado. Y es súper interesante el cogerla de que no haya tenido experiencia laboral para que tú la moldes y la formes en la cultura de tu empresa.